Bienvenidos todos y especialmente todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy el Día de la Mujer. Quiero felicitar a toda la mujer venezolana, latinoamericana, luchadora, emprendedora, que cada día da ejemplo de cómo ser matria, cómo construir la República Bolivariana solidaria, siempre pendiente de los más vulnerables, siempre atenta a los cambios que son necesarios para mejorar nuestra convivencia, para mejorar nuestro diálogo, para mejorar nuestro nivel de conciencia como patria de Bolívar, como región latinoamericana que está en resistencia permanente y en creatividad permanente para crear un modelo diferente al modelo opresor capitalista. Nosotros hoy tenemos además la compañía de un amigo muy especial, de un hermano mío, el eurodiputado Manuel Pineda, que nos acompaña en el día de hoy. Bienvenido, Manuel, a Venezuela, bienvenido a La Balanza, bienvenido. Vienes al cuarto congreso, quinto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, como invitado especial. ¿Te invitan como eurodiputado, como Relaciones Internacionales del Partido Comunista o como todo? Bueno, yo creo que un poco como todo. Quiero empezar, como no puede ser de otro modo, felicitando a todas las mujeres que luchan por un mundo mejor, a todas las mujeres que no se rinden, que en momentos como este, en el que defender la paz es revolucionario, están ahí al frente. Siempre las mujeres nos enseñan a los hombres cómo resolver los conflictos en vez de cómo agudizarlos. Y digo a todas las mujeres que luchan en el mundo. Tengo la oportunidad hoy de participar en la marcha del 8 de marzo en Venezuela, es la primera vez que voy a tener la oportunidad de hacerlo aquí, pero siempre he participado allá donde me ha pillado y desde luego no quería desperdiciar la oportunidad de enviar un saludo fraterno y todo mi respeto y toda mi admiración y toda mi felicitación, como no puede ser de otro modo, a las mujeres que no se rinden nunca, a las que siempre luchan. Bueno, vengo al Congreso de un partido hermano del nuestro, en el que, bueno, salimos con las pilas cargadas de aquí, ¿eh? O sea, un congreso vivo, un congreso participativo, con miles de delegados y delegadas, con el pueblo formando parte del congreso. Aquí no podemos hablar del partido, del gobierno y del pueblo como si fueran cosas distintas, porque hay un matrimonio indisoluble entre el pueblo y la revolución, y el PSV es la cara visible, es quien lidera esto. El PSV, el partido del comandante Chávez, el partido del presidente Maduro, el partido de Diosdado, el partido de tanta gente que son referencias de cómo no rendirse nunca, de cómo hacer frente a las adversidades, de cómo una Venezuela que ha sido un laboratorio de prueba de todas las guerras sucias del imperio, de las sanciones, de la guerra económica, del intento de levantamiento militar, del intento de invasión militar desde fuera, del intento de magnicidio, los intentos de asesinato del presidente Maduro. Y lejos de rendiros, el pueblo ha estado cohesionado en torno a su revolución y ha conseguido, después de, creo que desde el 2013, ha conseguido de que el año que ha terminado fuera un año de crecimiento económico. Así es. Y ha conseguido que el imperio o los representantes del imperio hayan tenido que venir aquí. Así es. La revolución no se ha movido, la revolución no ha cedido, ni un tantico así. Y los que ayer apostaban por rendir, y seguirán intentándolo, no nos equivoquemos, pero han tenido que venir a hincar la rodilla a ellos, no vosotros. Entonces, toda mi admiración a este pueblo y toda mi admiración y apoyo al PSV como el instrumento que está dirigiendo este proceso. Así es. No, y la diferencia, Manuel, es que en Venezuela, digamos que las organizaciones políticas, con fines políticos, que están apoyando la revolución o que han nacido al calor de la revolución, ¿ok?, tienen
diferencias notables con otros partidos políticos en cualquier parte del mundo. Aquí tenemos un proyecto histórico, es el proyecto de Bolívar, que retoma a Chávez, que retoma al pueblo bolivariano. O sea, no se trata de cualquier organización para hacer actividad política, proselitismo común y silvestre, es para defender la historia de la República, para defender la visión antiimperialista que debemos tener todos los venezolanos y todos los latinoamericanos, porque finalmente nuestra construcción como república se hace desde una visión antiimperialista, sobre todo por la impronta de Simón Bolívar y otros líderes del momento que llevaron adelante la lucha independentista, pero además emancipadora. O sea, vamos a ser independientes, sí, de la colonia, pero además vamos a crear nuestro propio modelo. Eso fue una visión emancipadora para los pueblos de América, y desde ese punto de vista no se trata de cualquier partido. Se trata de una articulación del pensamiento de las corrientes antiimperialistas, no solamente de Venezuela, sino de la América Latina, y que coinciden con las corrientes antiimperialistas del mundo entero. Es decir, yo lo digo porque es muy interesante, por ahí salió un artículo de Ignacio Ramonet, donde habla que hay una síntesis en la Revolución Bolivariana de muchísimas corrientes revolucionarias del mundo entero. O sea, coincidimos con las causas, con la causa palestina, coincidimos con la causa republicana en España, coincidimos con las causas de los pueblos indígenas. Es decir, aquí en el corazón de la República Bolivariana, de los movimientos que apoyaron al comandante Hugo Chávez, que trajo de vuelta a Simón Bolívar, hay una unión perfecta de todos los sentires de los pueblos del mundo. Y eso queremos seguir construyéndolo en esta patria. Queremos seguir construyendo la unidad de todos los pueblos que luchan por un mundo más justo. Y entonces te agradecemos a ti y a todos los invitados que participen en nuestras causas, en nuestras luchas, en los congresos que hacen las organizaciones con fines políticos. Y por supuesto que queremos agradecerte que siempre eres voz de Venezuela ante el Parlamento Europeo, que siempre denuncias las agresiones contra Venezuela, que siempre estás dándonos la mano en espacios internacionales para decirle al mundo cómo estamos siendo atacados, pero también cómo estamos resistiendo y cómo estamos venciendo, que es lo más importante. Gracias, Manuel, por todo eso. Quería aprovechar el momento para decírtelo. Otro de los puntos, Manuel, evidentemente es que cada vez que tú has venido ocurren situaciones distintas. O sea, nunca es la misma Venezuela, nunca es la misma situación geopolítica. Parece que hay una hondanada de cosas que van ocurriendo, sobre todo en los últimos años. Hoy vienes en marzo, estamos conmemorando 9 años de la siembra del comandante Hugo Chávez, un legado importante. Ese fue, digamos, el primer gran golpe que nos dieron, la pérdida del comandante. No así, nos repusimos junto al presidente Nicolás Maduro de esta pérdida y pudimos avanzar y sortear juntos todos, pueblo, Fuerzas Armadas, con el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, todas las adversidades, incluyendo un blackout eléctrico que se cumple también hoy 3 años, ¿no?, del blackout eléctrico que dejaron totalmente sin energía eléctrica a Venezuela. ¿Qué opinas tú de esa vorágine de cosas que pareciera que nos olvidamos de lo que pasó hace 3 semanas porque hoy ya ocurren cosas nuevas contra Venezuela? Sí, no sé quién decía recientemente, dice, estoy un poco agotado de tanto acontecimiento histórico. Parece que cada semana tenemos un acontecimiento histórico que va a marcar la vida y es un poco asfixiante. Quisiera, en primer lugar, responderte a tu comentario previo. A mí no me tenéis que agradecer nada. Yo soy un combatiente revolucionario. Yo apoyo la lucha de todos los pueblos por su emancipación, por la defensa de su soberanía, de su independencia y por resistir frente a un imperio que se lo quiere comer todo. Y para mí es un honor poder ayudar modestamente desde la trinchera que me ha tocado hoy. Yo no estoy haciendo nada que no hiciera antes de ser eurodiputado. Ahora lo estoy haciendo donde me toca y para mí es un honor poder darle voz al pueblo venezolano como dárselo al pueblo cubano, al pueblo palestino, al pueblo saharaui, a todos los pueblos que siguen luchando y que nunca se rinden frente al imperio. Entonces para mí eso es
Lejos de que me tengáis que agradecer nada, yo soy el que tengo que agradeceros el poder convertirme en uno de vuestros altavoces, no en el único. Afortunadamente no soy el único que defiende esta postura en el Parlamento. Incluso gente fuera de mi grupo parlamentario, es verdad que no abunda, pero hay gente fuera de mi grupo parlamentario que también se siente incómodo con esta subordinación de la Unión Europea a los dictados de la Casa Blanca. Luego lo que tu pregunta, mira, yo creo que lo comentaba contigo antes o con otros compañeros, compañeras. Yo calculo que vengo por Venezuela como cada 6 meses, de media, ¿no? Hay veces que tardo un poco más, veces que tardo un poco menos, pero nunca vengo cada 3 días, ¿no? Siempre hay un margen entre una visita y otra. Y eso me permite apreciar los cambios. Yo pongo siempre el ejemplo, cuando uno está con su hijo, yo tengo 4 hijos, ¿no? Tengo una pequeñita con 2 años, a la que veo cada 2 semanas. No tengo oportunidad de verla cada día, pero incluso viéndola cada 2 semanas, no puedo apreciar sus cambios lo mismo que si la viera cada 6 meses o cada año. Yo a Venezuela sí veo sus cambios, sí los veo porque en este periodo de 6 meses entre una visita y otra me permite ver cómo hace muy poco tiempo la situación era dramática. La situación era, desde fuera, no terminábamos de entender cómo erais capaces de aguantar en esta situación. Una situación en la que la asfixia que provocaban en el pueblo las medidas injerencistas promovidas por el imperio era tremenda. Y el pueblo resistió en esas circunstancias. Y ahora mismo uno va por la calle y ve otra situación totalmente distinta. Ve que la economía se ha reactivado, que van abriendo comercios, que hay más coches en la calle, que tiene acceso a todo, a pesar del bloqueo criminal, pero tiene acceso a todo. Quizá teniendo que pagar un precio más caro que en otros sitios, porque cuando tú no puedes comprarle a quien tú quieras, sino solo a aquel que te quiere vender, tienes que pagar precios más caros. Pero para mí es una evidencia el que habéis salido de la situación más difícil y que vais creciendo. Vais creciendo de un modo que solo nos corresponde admiraros y apoyaros de forma incondicional, porque lo que estáis haciendo es muy grande, lo mismo que los compañeros cubanos, que tienen una situación también de asfixia acrecentada en los últimos meses y que a pesar de eso, con medidas creativas, después de 60 años de bloqueo y de 243 medidas impulsadas por Trump, que este nuevo Trump con piel de cordero no ha modificado ni una de las medidas, bueno, pues se sigue saliendo. Nosotros, te repito que solo nos corresponde admiraros y ponernos a vuestra disposición, porque vosotros estáis llevando a cabo procesos revolucionarios y nosotros no. Mientras que aquí en América Latina se van recuperando gobiernos para los pueblos. Hace poco solo nos quedaba Cuba y Venezuela, y tenemos Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, que se ha recuperado después de 11 meses de una dictadura sanguinaria, después de un golpe de Estado militar y policial. Hemos recuperado para el pueblo gobierno de la importancia de México o Argentina, Honduras, Perú, ahora próximamente estoy seguro de que vamos a conseguir para el pueblo de Colombia y para los pueblos de Brasil, vamos a conseguir gobiernos al servicio del pueblo en vez del servicio de la oligarquía y del imperio. Pues mientras que vosotros en América Latina estáis consiguiendo eso, nosotros estamos tratando de frenar el avance del fascismo en Europa. O sea, nosotros estamos lejísimos de poder daros a vosotros consejos de nada. Nosotros venimos aquí sobre todo a aprender de vosotros, a aprender de cómo en unas circunstancias tan terribles no han conseguido doblegar al pueblo,
no han conseguido ganar la batalla ideológica, la batalla cultural. Aquí es muy fácil explicar lo que es el imperio y qué es el antiimperialismo. En Europa nos cuesta mucho. En Europa, cuando hablamos de imperialismo, de antiimperialismo, tratan de ponernos casi como de tener un discurso de dinosaurios. Aquí cualquier chiquillo con 3, 4 años sabe lo que es el imperio, sabe lo que son las consecuencias del imperialismo y saben que le va la vida en la lucha antiimperialista. Manuel, vamos a tener que ir a un corte y volvemos contigo analizando en este momento esta nueva fase en la geopolítica internacional en la que Europa tiene, digamos, un rol importante, un rol lamentable, pero un rol importante, que es la escalada que hemos presenciado, sobre todo comunicacional, que se ha dado entre Rusia y Ucrania. Nos vamos a un corte y continuamos con el eurodiputado Manuel Pineda. Estamos de regreso en La Balanza conversando con el eurodiputado Manuel Pineda, gran hermano mío, amigo de muchos años, y que ahora le toca esta trinchera de estar precisamente en el Parlamento Europeo debatiendo temas relacionados con Colombia, con Venezuela, con Bolivia, con Cuba, en ese espacio que además, vamos a decirlo, es un espacio donde abusivamente han tratado el tema de Venezuela para perseguir a la República Bolivariana de Venezuela y al gobierno venezolano y por supuesto con ello al pueblo venezolano. Pero en este momento hemos visto, Manuel, una situación en la geopolítica mundial que llama mucho la atención por dos razones. Uno, por los intereses que se cuecen en el caso de Rusia y Ucrania, que hay que aclararlo. No es una escalada entre Rusia y Ucrania, es una escalada entre Rusia y la OTAN en territorio ucraniano. Esto es para desmentir, porque en toda guerra lo que siempre cae primero es la verdad. O sea, es la primera herida que hay. Y mediáticamente se hizo un avance importantísimo. Un avance, me refiero, nos abrumaron con imágenes, con mensajes que eran falsos y que utilizaban imágenes, utilizaban discursos que no se correspondían con la realidad que estaba ocurriendo. Hicieron todo un montaje comunicacional internacional en contra de Rusia para dar una imagen de lo que estaba ocurriendo que falsificaba la realidad. Nosotros en Venezuela, porque además nuestra Constitución nos lo dice, nosotros apostamos por la paz internacional, apostamos por el diálogo como manera exclusiva para resolver los conflictos internacionales, apostamos por el respeto a la soberanía de los países, pero obviamente en este caso estamos hablando de una organización multilateral militar que está enfrentándose a una república soberana utilizando Ucrania como territorio. Háblanos, Manuel, de la situación que se ha dado, de esta escalada entre Rusia y Ucrania, y cuál es la posición o qué ha pasado en Europa respecto a esta situación, cómo la ves tú, qué analizas, qué posiciones tienen los partidos de izquierda en la Unión Europea y cuál es la situación actual. Bueno, en primer lugar, compartir tu análisis. O sea, que no podemos hablar de una guerra que empezó el 24 de febrero, como si no hubieran antecedentes. Aquí ha habido un incumplimiento de los acuerdos de París, de los acuerdos de Helsinki, un incumplimiento sistemático de los acuerdos de Minsk, y
y la OTAN estaba intentando llegar a las puertas de Rusia. Entonces, no solo eso, en paralelo, desde el año 2014, desde el golpe de Estado nazi del Maidán, que tenemos que recordar, porque aquí parece que se nos olvidan las cosas, parece que tenemos una memoria muy selectiva, ¿no? Tenemos que recordar que fue un golpe de Estado promovido, o ejecutado más bien, por bandas nazis, pero promovido o impulsado por Estados Unidos y la Unión Europea. Un golpe de Estado en el que, por ejemplo, se quemó la sede sindical de Odessa con 50 personas dentro, la mayoría de ellos jóvenes y ancianos. Y se les quemó vivo allí, ¿no? Esos demócratas a los que parece que ahora todo el mundo considera que Ucrania pues, es la cuna de la democracia. Nos encontramos con que estas bandas nazis y el ejército ucraniano llevan 8 años bombardeando el Donbass. Las bandas nazis entrando allí, asesinando impunemente, violando a mujeres. O sea, es una barbaridad, ¿no? O sea, no podemos abstraernos de eso, ¿no? Tenemos que explicar. Una vez dicho todo eso, nosotros rechazamos el ataque de Rusia a Ucrania y la invasión, porque creemos que la guerra no es la solución a los problemas. Creemos que la guerra nunca es la solución. Nosotros apostamos por la vía diplomática y la vía política para la resolución de los conflictos. Y creemos que este ataque, entre otras cosas, tiene como consecuencia el que la OTAN va a salir fortalecida. Ahora parece que la OTAN, se nos está vendiendo el relato de que la OTAN es prácticamente una fuerza de paz, cuando la OTAN es la mayor maquinaria genocida que hay en el mundo. Ahora es increíble que Estados Unidos, la Unión Europea, Israel y gente que están violándose de forma sistemática todos los tratados internacionales y todo el derecho internacional vengan a refugiarse en el derecho internacional para atacar a Rusia. Nos parece increíble que Estados Unidos venga a defender la soberanía de los pueblos y el que Rusia no pueda invadir a Ucrania cuando ellos han hecho eso en Irak, en Libia, en Siria, en todos lados. Han reconocido, Estados Unidos ha reconocido la soberanía israelí sobre los altos del Golán sirio, ha reconocido la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. O sea, Estados Unidos tendría que estar calladito 300 o 400 años para que se nos olvide todo lo que han hecho. Estados Unidos y la OTAN destruyeron Yugoslavia, reconocieron a Kosovo, la independencia de Kosovo, que Kosovo hoy en día es una base norteamericana, una base de la OTAN en Europa. Entonces, pocas lecciones. El papel de la Unión Europea en todo esto es... Sería bueno explicar también, Manuel, que la situación también con Ucrania, que es bueno también mencionarlo en estos antecedentes, es que la OTAN quiere tomar base en Ucrania porque es mucho más fácil militarmente enfrentarse a Rusia desde Ucrania que enfrentarse desde cualquier otro país donde tienen sus bases militares. Porque el tiempo de recorrido de un misil es muy corto desde Ucrania hasta Moscú, ¿no? Por supuesto, pero es que esto vulnera los acuerdos que dieron lugar a la desmilitarización y a aceptación de esta nueva situación cuando cae el bloque socialista, ¿no? Aquí se llegaron a acuerdos verbales, pero que están recogidos, de que ningún país de la antigua Unión Soviética iba a entrar en la OTAN, y llaman un montón. Pero es que quieren meter a Ucrania también en la OTAN. ¿Aceptaría Estados Unidos bases militares chinas o rusas en México o en Canadá, apuntando a Washington o New York? ¿Aceptaría eso Estados Unidos? Por supuesto que no. ¿Cómo se le puede pedir a Rusia que acepte eso? Entonces, digo, eso me parece que cualquiera que sea bien intencionado puede entender cuál es la situación. El problema es que tenemos una Unión Europea que lejos de buscar la solución al problema, lo que está es acrecentándolo.
convirtiéndose en ariete. La Unión Europea ha dejado de jugar un papel en la política internacional, no es un factor, es el mayordomo del imperio. La Unión Europea está implementando medidas contra Rusia que son medidas contra los pueblos de los Estados miembros de la Unión Europea. La Unión Europea se enfrenta a Rusia, la factura de ese enfrentamiento no lo va a pagar la Casa Blanca ni la va a pagar los dirigentes de la Unión Europea. La van a pagar las familias más humildes de los Estados miembros de la Unión Europea, a la que se le va a incrementar la factura de la electricidad, la factura del gas, la gasolina, se le va a incrementar los precios de todo. Pero eso, desgraciadamente, a los dirigentes de la Unión Europea no les preocupa lo más mínimo, porque ellos no quieren o no necesitan o no buscan el beneficio de sus pueblos. Ellos buscan la palmadita en la espalda del matón de la clase. Y en ese sentido en el que están trabajando. Y nos encontramos como aquí parece que había una ansia desmedida por la guerra por parte de los dirigentes de la Unión Europea, que ahora se han visto que le han quitado el bozal y le han dicho adelante. Y nos encontramos declaraciones diciendo, hombre, nosotros, Europa, que somos la civilización, no podemos permitir que vengan otros autoritarios. Bueno, yo no tengo al señor Putin por un demócrata convencido, pero desde luego esa crítica se la puede hacer a aquellos que practican la democracia, no quienes la vulneran cada día. Si la medida que toma la Unión Europea para luchar por la paz es cortar la señal de Russia Today o de Sputnik porque no quieren que haya nadie que dé un discurso distinto, eso no es democracia. Si las medidas que toma el gobierno demócrata, ejemplo de democracia ucraniano, es, como hicieron ayer, arrestar al secretario general de las Juventudes Comunistas y a su hermano porque son propagandistas, eso desde luego no es democracia. Si las medidas que toma Europa es detener a un periodista español porque había estado en Ucrania y tiene una visión distinta de lo que pasa allí, y en Polonia lo han arrestado y le piden 10 años de cárcel a un periodista español, y no estoy viendo a los medios europeos llevarse las manos a la cabeza porque Polonia está atentando contra la libertad de expresión. Eso no es democracia. Así que yo, que no tengo al señor Putin por un demócrata convencido, desde luego creo que ninguno de los que lo están acusando de autoritario tiene ninguna legitimidad para hacerlo. Para tú acusar a alguien de autoritario tienes que dar ejemplos de democracia, como se hace aquí, donde la democracia reside en el pueblo y la ejecuta cada día, el poder popular, como pasa en Cuba, donde él, en mi opinión, la democracia más avanzada que he visto en el mundo. Entonces tú puedes decir, porque tú estás dando ejemplo cada día de cómo el pueblo decide. Cuando aquí quien toma las decisiones de meternos en una guerra, porque nos están metiendo en una guerra, todavía nos han mandado tropas europeas ahí, pero tú estás armando a una parte del conflicto. Tú estás enviando armas a un gobierno para alargar la guerra. Bueno, es que la guerra, Manuel, es un negocio. Son grandes transnacionales que están en el negocio de la guerra. Querida hermana, o sea, lamentablemente es un negocio para los europeos y para los Estados Unidos. Yo he vivido en primera línea dos guerras. Dos guerras que tampoco yo no la definiría como guerra, porque una guerra es un conflicto entre dos ejércitos. Yo he vivido en primera línea dos ataques de Israel a la Franja de Gaza. Yo he tenido que coger con estas manos muchos cuerpos, en algunas ocasiones de chiquillos de pocos meses de vida, con el cráneo reventado. Yo creo que quien defiende la guerra no sabe, claro, sabe lo que es una guerra. Lo que te quiero decir es que para esos criminales que dominan o que quieren dominar las decisiones del mundo, son quienes están atrás de esos negocios de guerra. Ni la señora von der Leyen, ni el señor Borrell, ni el señor, no sé cómo se llama, el presidente de la Comisión Europea, Michel, creo que era algo así. Esa gente ven la guerra por televisión y la ven como el que ve un videojuego.
Entonces, vamos a mover las fichas, vamos a ver cómo presionamos, vamos a ver, pero ellos saben que no van a poner los muertos. Claro. Los muertos los van a poner los pueblos, las familias trabajadoras. Los pueblos los van a poner las capas más populares de cada sitio. Entonces, tenemos que decirles que sean responsables, porque nos están metiendo a los europeos, nos están metiendo en una guerra en la que nosotros no estamos defendiendo nuestros intereses. Aquí no se están defendiendo los intereses de Europa, digo, y aunque se estuvieran defendiendo, para mí no sería legítimo, pero aquí no se están defendiendo los intereses de Europa. Los dirigentes de la Unión Europea están defendiendo los intereses de Estados Unidos, que son los que se están jugando aquí. Macron, que no es sospechoso de ser bolchevique, Macron declaró hace un par de años que la OTAN estaba en muerte clínica o muerte cerebral, algo así, que la OTAN ya no era nada, habían fracasado. Cuando se cae el bloque socialista y los voceros del imperio decretan el fin de la historia y el fin de la ideología, porque ya no hay más ideología que el neoliberalismo y el individualismo, y la OTAN es quien tiene que poner orden ante cualquiera que no se pliegue a esa hegemonía, pues resulta que no solo no han conseguido poner orden, sino que ahora mismo hay países que el papel que le adjudicaban en aquella época era a China, le adjudicaban el ser la mano de obra barata, los que fabricaran cosas por 4 céntimos. Pues resulta que China se está convirtiendo en el país más potente económicamente. Cuando apostaban por aquel alcohólico que malvendió los bienes de la Unión Soviética al imperio, Yeltsin, apostaban porque él se iba a cargar todo, resulta que no se ha cargado todo. Y ahora Putin, con una visión nacionalista, con lo que queramos, pero Putin resulta que le habla de tú a tú al imperio en términos militares, y que el imperio no gana una guerra desde que yo tengo memoria. Entonces se metieron en la guerra de Irak, mira cómo han salido allí, se metieron en la guerra de Afganistán, han tenido que salir huyendo como ratas de la guerra de Afganistán, se metieron en la guerra de Siria. Es verdad que cuando se meten ellos en una guerra no ganan, pero el pueblo lo destrozan, ¿no? O sea, en Libia, mira cómo está Libia, no ganan una guerra. Se han demostrado como una fuerza que no son un sujeto político, no resuelven ningún problema por la vía política, y por la vía militar lo que hacen es destrozar los pueblos, pero no ganan ninguna guerra. Entonces, ese es el escenario que hay, y ellos necesitaban una guerra, y han estado provocando hasta que tienen su guerra. Y ahora Estados Unidos da un pasito atrás, no aparece como un actor y pone a su mayordomo europeo a que haga ruido, y salen aquí como pesos de lobo, ¿no? Hay que acabar con Rusia, hay que acabar con el autoritarismo, hay que acabar con China, hay que acabar con la injerencia. Qué vergüenza que la Unión Europea tenga en vez de a gente que se preocupa por los intereses de los pueblos de Europa, que tenga gente que lo que hacen es ser correveidiles, le llamamos allí, no sé aquí qué expresión tenéis para eso, sean lamebotas, creo que se entiende mejor el término, del imperio. Pero bueno, el terreno en el que nos toca jugar, y nosotros desde luego vamos a ser coherentes con nuestra historia, vamos a ser coherentes o sea, yo que soy marxista-leninista, yo aquí miro qué es lo que hicieron los nuestros en la Primera Guerra Mundial, cuando la socialdemocracia se sumó a la guerra, y Lenin dijo que ahí no tenían nada que ganar los trabajadores del mundo. Con Rosa Luxemburgo, con Carlos Liebknecht, nosotros tenemos referencias mucho más cercanas en la guerra de Irak, cuando se nos montaba un papel de que Saddam Hussein, o sea, porque ellos tienen los medios de comunicación, tienen la maquinaria de crear relatos, cada vez con menos apariencia de realidad. O sea, aquí han llegado Televisión Española, Antena 3, ha llegado a utilizar imágenes de un videojuego para explicar las barbaridades
que hace Rusia contra los ucranianos. Han llegado a utilizar imágenes de cómo huían las familias del Donbass, amenazadas, asesinadas, acribilladas por el ejército ucraniano, y cómo huían a Rusia, y han puesto esas imágenes como si fueran actuales. Ucranianos que vienen huyendo de Rusia en estos momentos, ¿no? No hay ningún tipo de pudor, no hay ningún tipo de respeto a los códigos deontológicos del periodismo, no le importa mentir. Entonces, ese es el sistema que tenemos, ese es el sistema que tenemos. Pero en esos momentos, cuando tú parece que lo tienes todo en contra, es cuando hay que estar más firme, cuando no hay que permitir que te tiemblen las rodillas. O sea, para una fiesta vale cualquiera. Cuando nosotros tenemos que demostrar, si somos dirigentes, que queremos marcar la línea al servicio de los pueblos, al servicio de la paz, al servicio de la igualdad y de la justicia, en los momentos difíciles. Y es cuando nosotros vamos a seguir manteniendo nuestra defensa de la paz, nuestra defensa del respeto al derecho internacional, a la Carta de Naciones Unidas y a la soberanía y a la independencia de los pueblos, de todos los pueblos. Ahora, Manuel, ¿qué lectura haces tú? Porque ciertamente en pandemia hubo un declive de todas las economías, incluyendo la economía europea, y por supuesto en este momento la propuesta de incorporar a Ucrania como un país europeo tiene intereses definitivamente solo económicos, ¿no? Háblanos un poco de qué lectura haces de estas resoluciones que se están presentando en la Unión Europea. Yo creo que no tiene intereses solo económicos, creo que tiene intereses sobre todo geoestratégicos, pero también tendríamos que ver qué tipo de resoluciones. O sea, la Unión Europea es un entramado muy amplio. El Parlamento Europeo aprueba resoluciones cada 2 por 3 y no sirven para nada. O sea, no sirven para nada, no tienen recorrido legislativo. El Parlamento Europeo se ha convertido en una maquinaria propagandística de las posiciones más reaccionarias. Y hace poco han aprobado una resolución en la que plantean como referente, como garante de la paz a la OTAN, ¿no? Y a partir de ahí, pero bueno, el Parlamento Europeo hace poco ha nominado a la señora Áñez, una golpista responsable de una cantidad innumerable de muertes en el golpe de Estado de Bolivia, la ha propuesto como premio Sájarov al respeto a los derechos humanos, ¿vale? O sea, van aprobando resoluciones que son bárbaras y que eso desde luego lo que hace es llenar de inmundicia al Parlamento Europeo, embarrarlo, quitarle cualquier prestigio que haya podido tener en otra época, ¿no? Otra cosa es lo que aprueba la Comisión Europea y el Consejo Europeo, que eso sí tiene un carácter ejecutivo. Y eso no pasa por ningún tipo de mecanismo democrático. O sea, el Parlamento Europeo ahí no decide nada. Solo deciden unos popes que se reúnen y deciden, ¿no? Y no están sometidos a ningún tipo de control popular ni de control democrático. Y entonces sí van tomando medidas que van en contra del pueblo ruso, pero van también en contra de los pueblos europeos. Nosotros vamos a tener una consecuencia inmediata, digo los pueblos, de todas estas crisis, de la crisis del 2008, de la crisis del COVID, en el que tú y yo hemos salido más empobrecidos, mi familia, los trabajadores y trabajadoras de los distintos pueblos hemos salido más empobrecidos, los oligarcas se han enriquecido. Y de la crisis económica y social que va a venir fruto de esta guerra, tú y yo vamos a volver a salir más empobrecidos, pero los oligarcas van a salir más enriquecidos, porque ellos no tienen ningún pudor a la hora de enriquecerse con la sangre de los pueblos. La industria armamentística, las compañías energéticas, la banca, bueno, probablemente los propietarios de la industria armamentística, de la industria energética y de la banca sean los mismos, o haya un nivel de coincidencia amplísimo, ¿no? Ellos desde luego no van a sufrir las consecuencias de esta guerra. Pero ya no me refiero a que no la vayan a sufrir porque los vayan a matar, que por supuesto no van a poner en riesgo su vida. Es que ellos van a salir más enriquecidos y los pueblos van a salir más empobrecidos. Y nosotros tenemos que explicar esas cosas con absoluta claridad, con la mayor capacidad pedagógica que tengamos,
pero con firmeza. Nosotros no podemos sumarnos a un coro que haga llamamiento a la guerra, ni que haga llamamiento a la rusofobia. Nosotros nos estamos encontrando ahora mismo en Europa que se están atacando pequeños comercios regentados por rusos, simplemente porque son rusos. Estamos reviviendo situaciones como la noche de los cristales rotos de la Alemania cuando perseguían a los judíos. No hemos llegado todavía a ese grado de gravedad, pero estamos en el camino. Desde los medios de comunicación y desde las instituciones se está haciendo llamamientos a la rusofobia. Se está señalando a los rusos en general como prácticamente si todos fueran unos criminales que están matando a los ucranianos y tal. Está habiendo un sentimiento de solidaridad con el pueblo ucraniano que nosotros compartimos y nosotros pedimos que se abran vías seguras para que puedan salir, sean refugiados en Europa. Pero lo mismo que pedimos para los que vienen huyendo de la guerra de Irak o de Siria Pero o para de, ellos no o de hay Afganistán. corredores. Pero esos no son blancos, rubios y con los ojos azules. Para eso no hay corredores. Exacto. Para eso no hay estatus de refugiados. Para eso lo que se le hace es pagarle a Turquía, a Libia o a Marruecos ingentes cantidades de dinero para que los retengan allí, impedir que lleguen a Europa y nosotros no vamos a preguntar qué hacéis para que no llegue a Europa. Nosotros te pagamos para que los retengas fuera. Esa diferencia de trato es insultante, pero tenemos que explicarlo que hay incluso en el tratamiento que se le dan a las personas que huyen de la guerra, hay racismo y hay clasismo. Así es. Nosotros en este programa, Manuel, hemos intentado siempre conversar para llegar a un criterio muy cercano a la verdad, porque ciertamente en estas agresiones múltiples que estamos viendo los pueblos del mundo frente a campañas comunicacionales tan agresivas como la que hemos visto cuando sucedió lo de Libia, que se hizo incluso desde Al Jazeera, desde un canal en el mundo árabe, se hizo una pantomima de que estaba ocurriendo una situación de violencia en la Plaza Verde de Libia cuando era mentira. O sea, todo esto nos obliga a ser muy contundentes con la verdad, muy contundentes con el desmontaje de las falsas informaciones, de las distorsiones de la realidad y también de las distorsiones de estos relatos que buscan criminalizar a un actor y santificar a otro que a lo mejor en la realidad tienen una situación totalmente contraria. Respecto a eso, ya que analizamos el tema de Europa, también quería preguntarte, porque tú has estado también de alguna manera apoyando al gobierno venezolano en esta defensa que estamos haciendo del derecho internacional en el caso de Alex Saab. Alex Saab es un diplomático venezolano secuestrado por segunda vez en Estados Unidos, violando todo el derecho internacional sin una justificación jurídica que pueda de alguna manera sustentar ninguna de las actuaciones criminales, tanto la que se hizo en Cabo Verde como la que hace en Estados Unidos. Pero toda esta campaña de criminalización de Alex Saab ha sido precisamente por haber apoyado al gobierno venezolano y al pueblo venezolano en un momento muy crítico del bloqueo. ¿Por qué te hago este comentario? Porque tú dices, no hay nada que agradecer. No, frente a estas presiones imperiales, donde son capaces los Estados Unidos de secuestrar a un diplomático violando el derecho internacional, a pasarle factura a quien quiera solidarizarse con Venezuela, para nosotros, cualquiera que sea solidario con los pueblos del mundo, con los pueblos bloqueados del mundo, con los gobiernos bloqueados por estos genocidas, se convierte de alguna manera en un valiente, por decirlo lo menos, o por lo menos en un gran hermano que da la cara por sus hermanos que están siendo oprimidos. ¿Qué posición has tenido tú o qué denuncias has encabezado tú en el caso de nuestro diplomático Alex Saab? Mira, yo no encabezo nada, yo me pongo al servicio porque es una causa justa y una causa a la que tenemos que apoyar de forma incondicional. Y yo pediría el apoyo no solo de la gente que apoya la revolución bolivariana, ¿verdad? Yo creo que incluso gente que sea de derecha pueden ser democráticos
y pueden defender el derecho internacional. El tema del diplomático Al-Assad no hay por dónde cogerlo. O sea, una persona que tiene estatus diplomático, que está amparado por La Convención de la Viena. Convención de Viena, y que llega a Cabo Verde a repostar y lo detienen, lo secuestran, lo meten en una celda, lo torturan durante 400 y pico días, y cuando resulta que el gobierno de Cabo Verde va a cambiar porque gana las elecciones un candidato que defiende la soberanía de su pueblo, que no se pliega a los intereses de Estados Unidos, en la víspera de que tome posesión el nuevo presidente, le hacen el segundo secuestro y se lo llevan a Estados Unidos. Lo tienen encerrado en una cárcel de Miami, vulnerando. O sea, es que no hay discusión. O sea, hay cosas que se pueden discutir, que se pueden interpretar, que tú tienes tu visión y yo la mía, tal, pero es que esto no hay nada que discutir. O sea, este hombre tiene estatus diplomático y no puede ser secuestrado. Pero es que además yo ya entraría en los motivos. ¿Por qué está secuestrado Al-Assad? Pues porque Estados Unidos, de forma unilateral e ilegal, ha impuesto unas sanciones a Venezuela, y este hombre poniendo, yo siempre digo de forma así que suena muy épica, pero es que creo que es lo que mejor lo explica, poniendo su peso como garantía, poniendo su peso para defender a su pueblo, ha gestionado la llegada aquí de alimentos, de medicina y de carburantes, poniendo los intereses de su pueblo por encima de su seguridad, poniendo incluso cosas muy dolorosas. Yo soy padre, como te he dicho antes. Él tiene 3 hijos de un matrimonio anterior, tiene 2 hijas pequeñas ahora, a las que he tenido el placer de conocer. La más pequeñita tiene 9 días menos que mi niña pequeña. Yo tengo una niña de 2 años, que nació el 1 de enero y su hija nació el día 10 de enero. Él no puede ver a su hija desde que tenía 5 meses. Y Al-Assad podría estar en libertad mañana si quisiera. Él podría rendirse. Él podría hacer lo que le piden que haga para que lo suelten. Si él mañana empieza a decir que Maduro es un sanguinario que se desayuna todos los días 3 niños crudos, y que es un narcotraficante, y que es un vendedor de armas, y que es un ladrón, y que no sé cuánto, en el momento en que diga eso está en libertad. Pero lo que no entienden estos que crean todos los relatos, que tienen todos los medios, que tienen toda la historia, es que hay gente con principios. Para ellos es muy difícil entender que haya gente con principios y que está dispuesto a pagar caro su honestidad, su decencia. Así es. Y él, o sea, yo no tengo el gusto de conocer al diplomático Al-Assad en persona. He tenido la oportunidad de conocer a sus niñas, a su esposa, a su entorno familiar e incluso de amigos. Y lo digo, a pesar de que no tengo el honor de conocerlo personalmente, conociéndolo solo de lo que sé, de lo que me han explicado, de lo que me cuentan, de cosas que no se escriben, que se sienten, puedo asegurar aquí, me juego la cabeza, a que Al-Assad no va a traicionar a nadie, a que Al-Assad va a seguir siendo leal, porque es una persona leal. Porque Además que es leal a sus principios. Una persona que hace eso y que se juega todo eso, no se vende nunca. Y eso es algo que no van a entender ellos nunca. Los de enfrente no lo van a entender nunca. Y que no tiene precio. Lo mismo que no... Claro, es que ellos están acostumbrados a decir, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale tu lealtad? Tanto, yo no me vendo. Bueno, pues tanto, pongo un poquito más. Y al final, porque ellos no entienden que haya gente que no tiene precio. Pero nosotros sabemos que sí la hay. Lo mismo que sabíamos que los 5 héroes cubanos que estuvieron muchos años secuestrados en Estados Unidos por defender a su pueblo de los ataques terroristas, sabíamos que no se iban a vender nunca. Y Estados Unidos pensaba que sí, que tenían precio, y no se vendieron nunca. Entonces, que pierdan toda ilusión el imperio, que Al-Assad no se va a... Al-Assad es leal. Y nosotros vamos a hacer, o sea,
vamos a hacer que todo el mundo, lo mismo que todo el mundo luchó por la libertad de los 5 héroes cubanos, vamos a hacer que todo el mundo luche, toda la gente honesta, toda la gente cabal, toda la gente que defiende a la humanidad y no que se pliega a los intereses del imperio, vamos a hacer que todo el mundo defienda la libertad de Alex Saez. Y estamos seguros que más temprano que tarde Alex Saez estará por aquí con nosotros y podemos darnos un abrazo, no solo virtual, sino un abrazo real. Así es. Nosotros, Manuel, nos tuvimos que despedir. Te agradecemos muchísimo tu reflexión, que nos permitas conocer la realidad, lo que hay detrás de los medios de comunicación sobre la situación de Europa en el caso de la escalada de la OTAN contra Rusia. De alguna manera es importantísimo para nosotros formar nuestro criterio. Gracias por tu solidaridad permanente, por tu amor a los pueblos, por tu conciencia siempre comprometida con las luchas emancipadoras de todos los pueblos. Y gracias por acompañar hoy a las mujeres en su marcha y acompañar, como no, la lucha por el diplomático Alex Saab, que en este momento requiere que tengamos muchísima firmeza porque se trata de una de las peores violaciones al derecho internacional en materia diplomática que ha cometido Estados Unidos, además, por pasar factura a un hombre que no se vende al imperio norteamericano. Gracias, Manuel, te queremos mucho. Muchas gracias, querida hermana, es un placer para mí estar con vosotros siempre. Para mí es siempre un placer estar en Venezuela, me siento en casa y para mí es un placer, por supuesto, estar aquí con vosotros y que me den la oportunidad de poder hablarle a un pueblo tan admirable como el vuestro. Bienvenidos siempre a la familia TV, gracias al equipo de producción, nos despedimos, un abrazo a todas las mujeres.